Bien, nos encontramos una vez más, como les decía, en nuestras reuniones hogareñas, estudiando una temática que llevamos varias semanas estudiando, que es la revelación, sabiduría de Dios. Y hemos estado estudiando esta temática sobre la base del capítulo 2 de Primera de Corintios. Eso es lo que hemos estado haciendo todo este tiempo. Sobre la base del capítulo 2 de Primera de Corintios, hemos estado estudiando la revelación, sabiduría de Dios. Abra su Biblia en Primera de Corintios, capítulo 2, y nos están quedando los últimos tres versículos. Nos están quedando los versículos número 14, 15 y 16. ¿Los tiene? Vamos a leerlos. Vamos a leerlo. Primera de Corintios, capítulo 2, versos 14, 15 y 16, que son los textos que nos están faltando por estudiar. Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Versículo 15. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Versículo 16. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Volvemos a leer, hermano, los tres textos son complejos, ¿ya? Son complejos y uno de ellos puede ser muy mal interpretado. De hecho, ha sido mal interpretado. Entonces necesitamos que el Señor, Él nos hable y que Él nos muestre en el contexto de la gracia, en el contexto del Evangelio, lo que Pablo está diciéndonos acá. Vuelvo a leer 2 de Corintios capítulo 2, verso 14, 15 y 16. Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender. El hombre natural, dice aquí el texto, que las cosas del Espíritu no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Verso 15. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Ese es el texto complejo. Es un texto complejo, es controversial y ha sido muy mal interpretado. Entonces tenemos que estudiarlo bien hoy día, bien, y ese texto nos va a permitir dejar avanzado otra temática que vamos a estudiar después, que tiene que ver con esto. Verso 16. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Bien, esos son los tres textos que nos están faltando, sobre los cuales vamos a estar trabajando. Vamos al versículo 14. Yo ahora voy a leer otra versión. ¿Ya? Vamos a ir contrastando dos versiones. Esta otra versión, el versículo 14, otra versión de la Biblia, a eso me refiero. Esta otra versión de la Biblia dice, el hombre no espiritual. Mire, el hombre no espiritual. Nuestra Biblia decía el hombre natural, ¿cierto? La versión Reina Valera dice el hombre natural. Pero yo estoy leyendo otra versión. El hombre no espiritual no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son una insensatez y no es capaz de entenderlas porque se disciernen espiritualmente. ¿Ya? Otra versión. Bien, partamos con lo que parte diciendo el texto acá. El texto en sus Biblias parte diciendo, habla de un hombre y lo llama el hombre natural. Partamos hablando de él, del hombre natural. El hombre natural. ¿Sabe cuál es la palabra griega que aparece ahí? Es la palabra
con P inicial, psíquicos, con K final. Con P inicial, psiqui, con Q y con K final, psíquicos. Esa es la palabra que aparece ahí. Interesante. Y fue traducida a nuestras Biblias como el hombre natural. Pero yo leí otra versión que dice el hombre no espiritual. Entonces vamos a entender, lo primero que tenemos que entender es que Dios, cuando ve al ser humano hoy día, después de Cristo, después de la obra de Cristo en la cruz del Calvario, Él ve dos tipos de hombres. Uno lo llama el hombre psíquico y el otro es el hombre neumáticos. O sea, el hombre natural, psíquicos, y el hombre neumáticos, que sería el hombre espiritual. Y Pablo parte hablando del hombre no espiritual, o sea, del hombre. ¿Ya? ¿Cómo lo llama él? Psíquico, pero ¿cómo lo tradujo nuestra Biblia? Natural. Ok. Este hombre, tiene que quedarnos claro, hermanos, que este hombre no es espiritual. Aunque el hombre natural tiene espíritu, pero su espíritu está muerto. Su espíritu está en la condición de tanatos. Tanatos es, lo vamos a entender tanatos como total separación de Dios. El hombre natural es natural, tiene espíritu, pero su espíritu está totalmente muerto, está totalmente separado de Dios. ¿Me están entendiendo, cierto? Ya. Este hombre natural, que no es espiritual, es el hombre sin Cristo. Es el hombre no regenerado. Es el hombre que se encuentra en tinieblas. Cuando hablo de hombre, estoy hablando de hombre en términos genéricos. Es el hombre que se encuentra en tinieblas. Este hombre natural es el hombre, escuche, animado, de ánima. Y ánima es alma. En otras palabras, el hombre natural es el hombre que está lleno de alma, en el sentido de fuerza viviente. Y Pablo hace un contraste en este versículo, en estos tres versículos, entre el hombre natural y el hombre espiritual. No sé si nos va quedando claro. El hombre natural hasta aquí hemos dicho que es el hombre que está en tinieblas, el hombre que no ha sido regenerado, el hombre que no conoce a Cristo, el hombre que no ha nacido de nuevo, es el hombre animado, que está lleno de alma, pero que no conoce al Señor. Ese es el hombre natural. Hermanos, otra idea que tenemos que entender. El hombre natural pertenece al mundo. Y vamos a entender mundo como el sistema de tinieblas caído y corrupto. El hombre natural pertenece al mundo. Mientras que el hombre espiritual, que es la contraparte, pertenece a Dios. Amado, me están siguiendo, ¿cierto? El hombre natural pertenece al mundo. Y vamos a entender mundo, hermanos, como el sistema de tinieblas caído y totalmente separado de Dios. Y el hombre natural pertenece a ese sistema. En cambio, el hombre espiritual pertenece a Dios. Hermanos, el hombre natural es el no creyente en Cristo. El hombre natural es el no creyente en Cristo. El hombre espiritual, por contraparte, es el creyente en Cristo, el que ha creído en Cristo por medio de la fe. Hermanos, el hombre natural, el hombre del mundo, carece del Espíritu de Dios en él. El hombre natural
carece del Espíritu de Dios en él. Mientras que el hombre espiritual es el que tiene el Espíritu de Dios. Es el que ha recibido el Espíritu de Dios. Hermanos, porque no podemos perder de vista, ninguno de nosotros podemos perder de vista de que este hombre espiritual es espiritual justamente porque el Espíritu de Dios entró en él y le dio vida sobrenatural, lo que el Evangelio llama vida abundante, o lo que el Evangelio llama vida eterna, o lo que el Evangelio llama vida en Cristo. Estamos hablando de la misma vida. Otra cosa importante, el hombre natural sigue sus instintos. Es como un animal. El hombre espiritual sigue al Señor. ¿Ya? Hemos dicho varias cosas. Hicimos un contraste entre los dos hombres que menciona el apóstol aquí. Voy a volver a leer el versículo 14 de 1 Corintios capítulo 2. Pero el hombre natural, el psíquico, ¿se acuerdan? El que está lleno de alma, pero no tiene el Espíritu de Dios. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, no las percibe. Porque para él, para el hombre natural, las cosas del Espíritu son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. A ver, léela, Vanessa. Pero los que no son espirituales no pueden recibir esas verdades de parte del Espíritu de Dios. Todo les suena ridículo y no pueden entenderlo, porque solo los que son espirituales pueden entender lo que el Espíritu quiere decir. Ok, está clarito. Es lo mismo, pero lo que yo quiero que se entienda es que el apóstol Pablo está haciendo un paralelo entre dos tipos de hombres. El espiritual y el natural, ¿cierto? Pero parte hablando del natural. Y hermanos, el natural es el no creyente. El natural es el hombre de este mundo. ¿Y qué es lo que íbamos a entender por mundo? El sistema de tinieblas, caído y corrupto. Y ese hombre natural es de ahí. Ese hombre natural se guía por sus instintos. El hombre espiritual se guía por el Señor. ¿De acuerdo? Sigamos hablando del hombre natural o del hombre no espiritual o del hombre psíquicos, como dijimos al comienzo. El hombre, según el texto, según el versículo 14, este hombre natural, hermanos, no percibe las cosas de Dios. Otra forma de decirlo sería el hombre natural no recibe las cosas de Dios. Vamos a entender percibir como recibir en este contexto. No las percibe, no las recibe. Hermanos, si el hombre natural no recibe las cosas de Dios, ¿qué es lo que hace? Las rechaza. Hermano, esto es sumamente importante, porque el hombre natural rechaza todo lo que es del Señor. ¿Por qué razón? No sé si se acuerdan que el apóstol Pablo en el libro de Romanos dice que el hombre natural es enemigo y extraño en su mente de Dios. Es enemigo de Dios y además es extraño en su mente. Todo lo encuentra extraño. Por eso cuando partimos orando, la hermana Audola le pidió al Señor que que él nos revelara a nuestro entendimiento su carácter. Porque es la única forma de que el hombre que fue un día natural perciba algo del Señor, y es por revelación. Porque en su mente el hombre natural es extraño y es ajeno de las cosas de Dios. Hermano, me están poniendo atención, ¿cierto? Es sumamente extraño de las cosas de Dios y las rechaza. Lo voy a decir de otra manera. El hombre natural, hermanos, repudia las cosas que son del Espíritu. El hombre natural repudia las cosas que son del Espíritu.
En otras palabras, hermanos, el hombre natural repudia el evangelio, no lo acepta de ninguna forma, lo rechaza, no lo percibe, no lo recibe, porque no lo tolera, porque su mente no logra comprender, no logra recibir, no logra percibir esto, porque es una mente totalmente controlada por los paradigmas, los patrones del sistema caído, de las tinieblas. Hermano, yo necesito que eso ustedes lo vayan asimilando. El hombre natural o el hombre no espiritual o el hombre psíquico, como lo hemos llamado, repudia las cosas del Espíritu de Dios por dos razones. Por dos razones las repudia. Porque no las entiende y como no las entiende, no las desea. Por eso usted le empieza a hablar algo de Dios a un hombre natural y ¿qué hace esa persona? No entiende. Y no se interesa. Dios no es un tema. Entonces, si usted trata de que Dios sea un tema a conversar, usted va a ser tildado por el hombre natural como un fanático, un loco, un desubicado, un monotemático, ¿ya? Porque su mente está totalmente atrapada en las tinieblas y no percibe las cosas que son del espíritu, no puede captar lo que es del espíritu. Entonces, ¿y por qué no las percibe? Le dije que por dos razones. Porque, número uno, no las entiende y consecuentemente, Rebeca, no las desea. Entonces, usted va a tener a mucha gente hablando de Diosito, de Papito Dios, de la Navidad y de cosas que parece que son del Señor. Si esas cosas que parece que son del Señor, el mundo las ama, ¿qué tenemos que entender? ¿La escuchen bien? Si esas cosas que supuestamente son del Señor y el mundo las ama, las vive, las recibe, no son del Señor. Porque el mundo no puede aceptar las cosas que son del Señor, las verdaderas que son del Señor. Todo lo que el mundo reciba no es del Señor. Porque está obstruido en su mente. Tiene su mentalidad entenebrecida. No la tiene capacitada para entender las cosas del Espíritu. Por lo que dijimos delante, el hombre natural no tiene el Espíritu de Dios. Tiene espíritu, pero el espíritu del hombre. Y ese espíritu del hombre está caído, corrupto, subyugado a la naturaleza pecaminosa, pero no tiene. Si rechaza las de Dios, el hombre, él rechaza todo en lo del mundo. No tiene problema. Pero va a rechazar permanentemente todas las cosas del Señor. Eso es lo que el texto bíblico nos está diciendo. Ahora, volvamos al versículo 14, lo estamos viendo de a poquitito. Dice, pero el hombre natural, ya explicamos que el hombre natural es el hombre que está en tinieblas, en griego dice el hombre psíquicos, el hombre lleno de alma, que se guía por los instintos, que está preso en este mundo, que los parámetros de este mundo lo gobiernan. No percibe las cosas que son del espíritu. Ya lo dijimos, ¿por qué? Porque no las entiende y no las desea. Porque para él son locura. La palabra locura en griego se traduce como necedad. Esa es la traducción correcta, hermanos. Ahí donde nuestras Biblias dicen, ¿cómo dice tu versión, hermana Vane? Todo les suena ridículo. ¿Ves? Insensato. Otra versión dice estúpido. Para el hombre natural las cosas de Dios son estúpidas. Para el hombre natural las cosas de Dios son ridículas. Un ejemplo, hermanos. Un restaurante. Un restaurante de medio pelo para arriba. Donde hay 60 mesas, están todas llenas. Y usted está sentado en una de esas mesas con su familia. Y usted
ora por la comida que va a comer. Y toda la familia inclina su rostro y usted está orando y dando gracias al Señor por lo que va a comer porque es una práctica cristiana, que solamente la entienden la entienden en rigor bíblico los cristianos. Usted empieza a orar y la gente los va a mirar, porque eso es extraño, eso es ridículo, eso es desubicado, eso no tiene nada que ver con un restaurante. Porque, como dice Vanessa, vuelve a leerlo, por favor. Pero los que no son espirituales no pueden recibir esas verdades de parte del Espíritu de Dios. A todo les suena ridículo y no pueden entender. Todo les suena ridículo, pero todo lo que es del Señor. Las otras bestialidades no le suenan ridículo. No, hermano, al mundo no le suena ridículo que un hombre de 60 años crea que es una niña de 5. Eso no es ridículo, eso es aceptable, hay que aceptar esa, porque es como él se percibe. Pero si usted dice que esta persona sanó, no porque los médicos actuaron, sino porque el Señor lo sanó, es ridículo. Es ridículo cuando usted dice el Señor me ha bendecido y la gente te ve con un tremendo sueldo, porque en su cabeza no aceptan que detrás de ese tremendo sueldo está Dios bendiciéndote. Porque el mundo lo que acepta es que la prosperidad es el destino que se forja uno mismo. Es el resultado de mi esfuerzo, de mi habilidad, de mi capacidad. Entonces, el hombre natural rechaza todo lo de Dios, pero al mismo tiempo acepta, ¿qué? Lo del mundo. Es importante, hermano, que lo veamos en el contexto de lo que estamos estudiando. Ahora, porque para él las cosas del Señor son ridículas, son locuras o son una insensatez. Las cosas espirituales, hermano, de las que está hablando Pablo aquí, las cosas del Señor de las que está hablando aquí, tienen que ver con el pecado, la culpa, el perdón, la gracia, la redención, la salvación, la misericordia, la justicia imputada y la vida eterna. Y podríamos agregar otras más. Esas cosas al hombre natural le parecen ridículas. Cuando usted le está explicando el evangelio al hombre natural y usted le dice que para salvarse no hay que hacer nada, porque la salvación es por gracia, si Dios no le revela esa verdad bíblica, ese hombre la va a rechazar porque lo encuentra inconcebible. Porque en este mundo todo lo que llega a uno tiene un costo. Todo es producto de un esfuerzo. Nada es gratis. Y cuando usted está explicando el evangelio a alguien, a un hombre natural, si Dios no le revela la verdad de la gracia, no la va a considerar. Entonces, por eso es que estas cosas para ellos son una insensatez. Para el hombre que no es espiritual, o sea, para el hombre natural, todas estas cosas que yo nombré, la gracia, el pecado, la culpa, la redención, la salvación y tantas más, son cuestiones que no tienen sentido. Hermanos, para el hombre natural son irrelevantes. Un día recibí una llamada, un día martes, como a las 9 de la noche, ¿y qué hacemos los días martes nosotros a esa hora? Culto. Entonces yo no contesté, igual que ahora que me llamaron, no contesté, porque estoy en culto. Entonces al otro día me dijeron, te estuve llamando ayer, ¿por qué no me contestaste? No, porque yo estuve, los días martes yo voy al culto, estoy con los hermanos, estoy en la iglesia. ¿Y qué hacías a esa hora tú? ¿Estudiamos las cosas del Señor? ¿Y cuáles son las cosas del Señor? No, estudiamos de la gracia, la misericordia, del amor de Dios, del perdón, de lo que Cristo hizo por nosotros. Y el argumento fue este, o sea, la respuesta fue esta. Y en eso pierdes tu tiempo. ¿Y tú qué hiciste? Le dije yo. A esa misma hora. Ah, no, yo estaba jugando el FIFA 2024 porque teníamos ahí con mi hijo jugando.
Eso para él no es pérdida de tiempo, pero esto es pérdida de tiempo. Por una sola razón. El hombre natural considera las cosas del espíritu, hermanos, irrelevantes. Las considera que no tienen sentido. Las considera estúpidas. No tiene lugar en la vida que solo se limita al mundo presente. El hombre natural, acuérdense, hermanos, el hombre sin Cristo, el hombre que no ha sido regenerado, tiene algo en su cabeza, un paradigma que dice, comamos y bebamos, que mañana moriremos. El hombre natural vive solamente el presente, no piensa en nada más, vive con un miedo a la muerte, un temor grande a la muerte, así que trata de no pensar en la muerte. De hecho, muchos, cuando se les habla de la muerte o de que hay que comprar un terreno en el cementerio, o que hay que prepararse para ese tiempo, ellos dicen, no, 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 no toquemos el tema. ¿Por qué? Porque ellos viven siempre en tiempo presente, en ese presente humano, y lamentablemente, desde ese tiempo presente humano, todo lo que tenga que ver con el espíritu, todo lo que tenga que ver con Dios, a ellos les parece irrelevante. Por eso Pablo dice que para el hombre natural las cosas del espíritu son una locura o son insensatez. ¿Vamos bien? Sigamos en el versículo 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu de Dios, ya lo dijimos, porque para él son locura, lo acabo de decir. Y ahora vamos a ver la última parte. Y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Ya. Entonces, esa última frase. No las puede entender las cosas del espíritu porque se han de discernir espiritualmente. Hermanos, no estamos hablando de una capacidad de raciocinio. No estamos hablando de que el hombre natural no entiende las cosas del espíritu porque su cabecita, su cerebro, su masa mental, su materia gris no le da. No estamos hablando de eso. Porque en las tinieblas hay hombres inteligentísimos y hay hombres que saben mucho más que nosotros, de muchos temas más. Hay hombres que saben temas que usted y yo los ignoramos por completo, ni siquiera sabemos que existen. Y ellos los manejan al revés y al derecho. No estamos hablando de eso. Pablo está hablando de una incapacidad que el hombre natural tiene por la falta o por la ausencia del Espíritu Santo en su vida. ¿Por qué no las puede entender? Porque no tiene al Espíritu de Dios en su vida. Ese es el gran problema del hombre natural. Puede entender matemáticas, puede entender mecánica cuántica, puede entender logaritmos, puede entender física, lo que usted quiera. Todo lo que sea conocimiento humano y sabiduría humana, el hombre natural la aprende y la capta sin problema. El problema lo tiene con las cosas que son del Espíritu, con lo que viene de Dios, con lo que está plasmado en la revelación especial de Cristo, que es su palabra, con lo que revela el Espíritu de Dios por medio del Espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Cristo. Eso él no lo puede entender si no opera el Espíritu Santo en su vida, porque el gran problema que tiene es la ausencia del Espíritu Santo. Se da por sentado, escuche, que el incrédulo puede superar al cristiano de muchas maneras. Lo que yo estaba diciendo. Hay gente que no conoce al Señor y que es superior a nosotros casi en todo. Digo casi porque en algo no es superior. En el conocimiento. Y quizás son superiores en todo lo demás. Intelectualmente, en su educación, en su formación académica, filosóficamente, inclusive hasta moralmente. Hay gente en tinieblas que se conducen moralmente mejor que muchos de nosotros. Pero eso no sirve absolutamente de nada. Porque sigue teniendo una tremenda carencia el hombre natural, que es la ausencia del Espíritu Santo en su vida. Hermanos, ¿me están siguiendo? ¿Se está entendiendo lo que estoy diciendo?
Ese es el hombre natural. Ese es el gran problema del hombre natural. Ese hombre natural podría ser un ciudadano ejemplar, podría ser un líder en la sociedad que evita los excesos de todo tipo, pero él no podrá comprender las cosas del Espíritu, las va a rechazar. Y las va a rechazar, ¿por qué? ¿Qué es lo que no tiene él? No las entiende, no las desea, pero ¿qué es lo que él no tiene? El Espíritu de Dios. Eso es lo que él no tiene. Él es el hombre psíquico, el hombre lleno de alma, que se guía por sus instintos. Como no tiene el Espíritu de Dios que lo guíe, se guía por sus instintos. Por eso es que algunos reaccionan como animales. Viven una vida animalesca. Esa es la razón. Hermanos, yo no he visto, he escuchado a todas las noticias y yo todavía no puedo ver las imágenes. Pero mataron a un señor de Perú. Lo mató un otro extranjero. Creo que lo asaltó y creo que el peruano entregó su celular, entregó su reloj, entregó su mochila y se estaba inclinando para entregar el banano con la billetera y el otro a medio metro le disparó. Y él estaba entregando todo. El peruano para salvar su vida entregó todo. ¿Qué es lo que aconsejan, cierto? Que no resistan, que no peleen, que entreguen nomás, que salven su vida. Y él entregó todo. ¿Y cuál fue la reacción de este otro hombre? El instinto. Quizás la adrenalina estaba por allá arriba, quizás el control demoníaco, quizás su cabeza totalmente desarticulada, pero el instinto. Llegó y lo mató. Ni siquiera tuvo tiempo para pensar y decir, me entregó todo, no lo voy a matar. Así funciona el hombre natural, así vive el hombre natural, gobernado por sus instintos. A pesar de todo eso, el incrédulo es incapaz de entender los asuntos espirituales. Está privado de la presencia en su interior del Espíritu Santo para que ilumine su entendimiento. Como no está, hermanos, como no está el Espíritu Santo iluminando el entendimiento, no se preocupen, escúchenme, no se preocupen. Como no está el Espíritu Santo iluminando el entendimiento, ese hombre está totalmente privado de la revelación, está privado del Espíritu Santo y por eso es que se encuentra en un estado totalmente natural o en un estado de perdición, un estado de total separación de Dios. El apóstol Pablo, hermano, nos está diciendo que el incrédulo o el que no cree en Cristo, el hombre natural, es incapaz de comprender verdades espirituales porque el texto dice que se disciernen espiritualmente. Ya, aquí vamos a escarbar un poquitito. Que se disciernen espiritualmente. Este verbo se discierne, hay que entender dos elementos de este verbo discernir. Donde dice se discierne, primero lo que tenemos que entender es que apunta al proceso continuo de evaluar el contexto espiritual en el que vivimos. Repito, cuando la Biblia dice que las cosas espirituales se disciernen espiritualmente, ese verbo discernir tenemos que entender que lo primero que hace es apuntar a un proceso continuo de evaluar el contexto espiritual en el que vivimos. ¿Ya? ¿Por qué es importante que lo expliquemos de esta manera, hermano? Porque hay un grupo grande de gente que cuando hablan de discernir, ellos encajonan ese discernimiento a, a un don sobrenatural del Espíritu. Ellos escuchan discernir y como hay un don que se llama el don de discernimiento de espíritus, ellos lo asocian con ese. Y como los dones, no todos los cristianos tenemos todos los dones, entonces
el que tiene esa mentalidad dice, algunos pueden discernir y otros no pueden discernir. Y esos que pueden discernir son los espirituales dentro de la iglesia. Y los que no pueden discernir son los carnales dentro de la iglesia. Y eso es un error. Porque aquí la Biblia no está hablando del don de discernimiento de espíritus, que es un don otorgado por el Espíritu Santo a algunos cristianos para edificación y para provecho del cuerpo de Cristo. No está hablando de eso. Está hablando del discernir, como lo expliqué ahí, lo primero, que es un proceso de evaluación continua del escenario espiritual en el que vivimos. En otras palabras, si usted es 50 años cristiano, durante 50 años usted tiene que estar discerniendo. Si usted es cristiano de ayer, recién, bueno, desde ayer hasta que el Señor venga por usted, usted tiene que estar discerniendo todo lo que está pasando en su vida. Y el discernimiento es en el escenario espiritual. Ya vamos a ahondar más, pero necesito que eso se entienda. No está hablando de que hay un grupo especial de cristianos superdotados espiritualmente que son los únicos que pueden discernir. Y el resto de los cristianos vive como pajarito a la buena de Dios y dando tumbos por la vida. No está hablando de eso el texto. Vale. O sea, no se refiere al discernimiento de espíritus como don. Como don. Porque es el discernimiento de las cosas de Dios. En todo el escenario espiritual en el que vivimos. En tu vida, en todo, en tu vida, tu trabajo, la escuela, todo. 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 Nuestra vida. Lo que pasa es que nuestra vida no es natural. Nuestra vida es espiritual. Las decisiones no son naturales. Las decisiones son espirituales. En mi vida cristiana, en otras palabras. Es el discernimiento de mi vida cristiana. Cuando de repente estamos a punto de tomar el camino para allá. Estamos a punto de tomar el camino para allá nosotros, en una decisión X. Somos invitados por Dios a discernir. Y para ese discernimiento yo tengo que evaluar esa decisión que yo quiero tomar versus lo que la palabra del Señor dice. Consciente permanentemente de que yo soy un hombre espiritual, soy de Cristo y que en esto no me puedo conducir como a mí me enseñaron mis papás. O como yo aprendí en el colegio. O como mi instinto me dijo que se hacían las cuestiones. O como lo hace el mundo. O como lo hace el mundo. O lo que a mí o lo más conveniente. Porque hay muchas cosas en este discernimiento que el Señor nos lleva por el camino más largo. El que no es el más conveniente. Entonces el mundo te va a decir, ¿pero por qué? La vuelta tan larga. Y la respuesta es, porque así lo dice el Señor. O sea, que nosotros, como dice, que los espirituales entienden las cosas de Dios, entonces nosotros, está mal cuando nosotros decimos que no entendemos por qué está haciendo esto. No está mal. No está mal. Por un elemento, sí, hay un elemento que lo vamos a ver. El otro día antes, bueno, deberíamos entenderlo, ¿ya? Pero no depende de nosotros. Ese deberíamos entenderlo no depende de nosotros. Hoy día hay cosas que no entendemos. Dios quiere que las entendamos. Pero de aquí hasta que el Señor venga por nosotros, van a haber cosas que jamás vamos a entender. Porque nosotros no tenemos, me voy a adelantar un poquito, un conocimiento de la omnisciencia de Dios. Tenemos un conocimiento de lo que Dios nos quiera revelar. ¿Ya? Lo vamos a ver. El primer elemento del discernir, ¿de qué está hablando entonces? Proceso continuo. ¿De qué? De evaluar. ¿De evaluar qué? El contexto espiritual en el que vivimos. Exacto. Y todo lo que vivimos es espiritual. Nosotros no vivimos una vida natural. Todo lo que vivimos es espiritual. ¿Sí? Porque quería como no sé, para poder entenderlo. El hombre natural está incapacitado. Sí. Nosotros, aún habiendo sido alcanzados, igual seguimos incapacitados. No, estamos capacitados. Pero Estamos capacitados, por eso no se adelante.
tranquilo. Estamos capacitados, pero no tenemos acceso a la omnisciencia de Dios. Sí, pero algo yo que, por ejemplo, ese, el discernir, igual Dios tiene que provocarlo en uno. Sí, es que ya nos capacitaron. Como si ya supiera. Aguárdense, si vamos a llegar. Espérenme. Vamos de a poquito, vamos de a poquito. Me interesa que la primera parte, hermanos, me interesa que la primera parte la entendamos. Que no es místico el asunto. Voy a hacer este ejemplo. No es chuparme el dedo, mírenme, y para el lado que el viento sopla, para allá voy. No es místico. No es que yo necesito que un profeta me venga a decir para dónde moverme. No es que yo tiro los dados para saber para dónde va la cosa. No. Yo tengo un discernimiento que me va siendo dado de forma progresiva. Me va siendo dado de forma progresiva de la palabra de Dios por revelación. ¿Ya? Como primera cosa. Pero el discernir yo le dije que tenía que ver con dos elementos. El otro elemento, para los que están en su casa, tomen nota también, por favor. Este discernimiento tiene que ser guiado por el Espíritu Santo. Coma. Pero esa guianza no es mística. Esa guianza se da sobre la base de la palabra de Dios revelada. ¿Soy guiado por el Espíritu? Sí. Pero el Espíritu no me guía así como magia. Me guía sobre el conocimiento que yo he recibido, la revelación que yo he recibido de esa palabra de Dios que a mí me ha sido revelada. Esos dos elementos se conjugan para discernir. ¿Ya? A ver si entendimos cuáles son los dos elementos que tenemos cuando la Biblia habla de discernir, de que el espiritual discierne las cosas del espíritu. ¿De qué está hablando? Primero, ¿de qué está hablando? ¿Ya? ¿De qué? ¿De evaluar qué? Ya, todo lo que está pasando en mi entorno. Eso se tiene que dar siempre. O sea, hermano, un ejemplo práctico. Me ofrecen un trabajo. No puedo salir corriendo a firmar contrato. Tengo que sentarme y evaluar si es una puerta que Dios está abriendo o es una trampa de Satanás. Después que hago esa primera, hago otra evaluación. Yo estaba orando por trabajo. Yo necesitaba trabajo o yo tengo trabajo. Si tengo trabajo, ¿yo le estaba pidiendo a Dios otro trabajo? ¿O yo estaba con esta provisión de Dios en paz, tranquilo? Ese nuevo trabajo que viene, la forma de ejecutar ese trabajo, ¿me va a apartar del Señor? ¿Me va a apartar de la iglesia? ¿Mis hijos me van a ver? ¿Están entendiendo? Esa es una evaluación que yo hago. La respuesta viene por la guianza del Espíritu. Pero la guianza del Espíritu no es una voz de ultratomba que dice: no, Rebeca, no gires a la izquierda, gira a la derecha. No, la guianza del Espíritu va a venir a la mente de Rebeca por la revelación que ella tiene de la palabra. Solo los textos bíblicos van a saltar en su corazón y le van a decir: cuidado con esto, cuidado con esto otro. Y cuando no hay tanto texto bíblico en nuestro corazón, están los hermanos, está la iglesia, está la consejería, están los otros hermanos, está el discipulado, están los mecanismos que el mismo Espíritu entrega para avanzar en esto. Puse un ejemplo burdo así, práctico. Vale. Pero todo lo que usted está diciendo deja fuera entonces el hecho de que Dios se pueda manifestar de una forma mística. Por ejemplo, que ya es el mismo ejemplo.
que en vez de que, no sé, un hermano me diga algo, qué sé yo, sea de que, no sé, Dios me muestre un sueño. ¿Ya? O me hable una Sí, un profeta. puede ser. Puede ser también. Para. Puede ser. Pero ¿qué dice la base bíblica? Que tengo que juzgar la profecía. O sea, no es que el profeta viene y me habla y parto. La tengo que juzgar. ¿Con qué tengo que confrontar la profecía y el sueño para juzgarla? Otra vez. ¿Te das cuenta? Y, y esa palabra, si yo no la conozco, no la tengo revelada, o estoy recién convertido y no la conozco, tengo hermanos que la conocen. ¿Entiendes? Yo voy y digo, hermano, tuve este sueño. Puede haber una puerta Puede, que porque están los dones. usted está diciendo de afuera, místico, entonces a mí me causa ruido eso, porque creo que Dios también habla de muchas formas. Sí, pero nunca va a contradecir su palabra. El problema es que, ¿qué es lo que pasa hoy día? Aparece harto misticismo y que no va. Que va contra la palabra. Aparece mucho misticismo que va contra la palabra. Por ejemplo, imagínate una profecía que sea del Señor, que sea 100% del Señor, y la persona la recibe como del Señor, y es 100% del Señor. Mi pregunta es, ¿está bien lo que hizo? Es 100% del Señor la palabra, y ella la recibió como 100% del Señor. ¿Está bien lo que hizo? La profecía. ¿Sí? Yo creo que aún así debería chequearlo con el Sí, evangelio. ¿Qué dice la palabra? ¿Qué dice el Dios que manda la profecía? Que hay que examinarla. Si no la examina, está corriendo un riesgo. Ese es el elemento importante. Pero están los dones, por hermano, los dones donde el Señor viene y nos habla a través de estos dones de otros hermanos, y el Señor puede mostrarnos algo también a nosotros en un sentido. Sí, claro. No queda fuera. No queda fuera. Pero queda sujeto a la Biblia. Porque obviamente si Dios da un don es porque está sujeto a él. Pero tiene que quedar sujeto a la Biblia. Pero, por ejemplo, cuando no son Pero cosas no, como... a ver, cosas que yo viví. Por ejemplo, nosotros cuando queríamos cambiarnos, cuando vivíamos en la casa azul, nosotros íbamos a comprar esa propiedad porque vamos a vender la otra casa. Y yo tendiendo ropa en el patio, una voz audible, que nunca había escuchado, ya los audibles de Dios de otras veces, pero de otra forma, pero no yo sola haciendo algo, siempre había escuchado en reuniones o con hermanos, y esa vez tendiendo ropa y escuché la voz audible que Dios me dijo, no compres, porque yo te voy a la otra parte, y me mostró una visión donde, que es la casa donde vivimos. Y la misma visión que me mostró después yo la vi. Cuando la Vani me mostró la casa, me dijo, mamá, vamos a cambiar esta casa, si te gusta, y yo vi. Entonces, por ejemplo, ahí no era nada que, o sea, Como dice, no tiene mucho que no tiene mucho que buscar en la Biblia, ni decir, no tiene. Sí, no, si tiene harto. Tiene, Sí, pero no espera yo como en ese momento, entonces no. ¿Tomaste la decisión sola? ¿Te fuiste? No, pues si uno espera el momento. No, pero escucha, ¿tomaste la decisión sola y te fuiste? No, ¿Qué pues, hiciste? no, pues yo le dije a Marco, no. Le dije a Marco, ya, para. Sí, Marco es cristiano. sí, Cotejaste entonces. claro, él me dijo, ya, pues si yo todo eso. ¿Cotejaste? Sí, pues. Ya. Marco, ¿qué dijo? Esperar, si Dios dijo. ¿Esperar qué? Si Dios dijo. Otro criterio bíblico. ¿Me están entendiendo, hermanos? El discernir trae muchos criterios bíblicos, muchas ayudas del Señor. Eso es discernir. Yo conozco cristianos que el Señor les dio un trabajo bueno, con buen sueldo, que están bien, que están sirviendo al Señor. Y de la noche a la mañana le traen alguien le ofrece otro trabajo con el doble de sueldo. Y esa persona lo único que dice, ganaba 1 millón y me presentó, esto es del Señor. Ya, yo firmo. ¿Dónde firmo? Firmo. Y después hay una ruina espiritual en su casa. Porque no preguntó. No preguntó en su casa. No llevó a sus hermanos. No buscó al hermano que lo guía espiritualmente o a los hermanos que lo guían espiritualmente. No oró. No dobló las rodillas. No dijo, Señor, muéstrame, confírmame esto en mi corazón. ¿Se entiende? No usó ningún recurso de los que el Señor nos da para evaluar
continuamente el mundo espiritual en el cual estamos insertos como seres espirituales. Ya, pero avancemos, avancemos. El agnóstico y el ateo, ellos no tienen la capacidad para juzgar espiritualmente. Oiga, pero los agnósticos y los ateos son gente preparadísima. No son ignorantes. Usted cuando vaya a conversar con un ateo, tenga cuidado porque no son ignorantes. Le van a citar 3, 4, 5, 10 autores de diferentes libros sin ningún problema. Manejan temáticas lineales y cruzan información de datos sin problema. Saben mucho. Pero ellos no pueden discernir espiritualmente nada, por lo que dice Efesios 2.1. ¿Qué dice Efesios 2.1? Así que, hermanos, cuando fui a vosotros, no, Efesios 2.1. Yo los dio vida a vosotros. ¿Sí? ¿Cuándo? Estaban muertos en los delitos y pecados. Ya. ¿Cuál es el problema del agnóstico y del ateo? Con todo lo que sabe. está perdido en sus delitos y pecados. Exacto. Y como está perdido en sus delitos y pecados, no tiene la capacidad de discernir ni una, hermanos, ni así un poquitito de las cosas de Dios. Y puede Dios alcanzar a un hombre totalmente ignorante, sin ninguna preparación académica. El mejor ejemplo es el apóstol Pedro. Y por la presencia del Espíritu de Dios en él, ese hombre empieza de a poco a comprender, a entender y a discernir. ¿Se va a equivocar por el camino? Se va a equivocar, pero va a empezar a tener un discernimiento cada vez mayor del mundo espiritual en el que él está situado. Asimismo, hermanos, a menos que el poder del Espíritu entre en la vida del hombre natural y lo ilumine espiritualmente, si eso no pasa, ese hombre va a permanecer en oscuridad perpetua siempre. Aunque sepa mucho, aunque sea un doctor en muchas cosas, si el Espíritu Santo no entra en él y no lo ilumina y no ilumina su entendimiento, ese hombre va a permanecer totalmente en oscuridad. Que alguien lea 2 de Corintios capítulo 4, versículo 3 y versículo 4. 4, 3 y 4. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en lo cual el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Ya. El evangelio está encubierto, está oculto para los incrédulos. Hermanos, lo voy a decir de otra manera, no como está ahí. Por una obra satánica. Su Biblia dice, porque el Dios de este siglo cegó el entendimiento. Es lo mismo que estoy diciendo yo lo dije con otras palabras. El hombre natural no entiende nada de Dios porque Satanás se las arregló para lograr cegarlo para siempre. Y el hombre natural está bajo una obra satánica hecha, hermanos, hecha quirúrgicamente. Satanás cegó el entendimiento de los incrédulos con una sola razón, para que no le resplandezca la luz del evangelio, para que no tengan acceso a la sabiduría de Dios, para que no puedan discernir las cosas espirituales. Por eso es que el hombre natural se mueve solamente por instinto. El Espíritu Santo, hermanos, cuando viene a la vida de un hombre en la conversión, capacita a ese hombre para que vea claramente el camino que lleva a la vida. Y lo capacita para evaluar con exactitud las circunstancias en las que se encuentra. Es tremendo. No existe. Lo que existe es un desconocimiento de toda la omnisciencia de Dios. Porque la revelación, Marco, es progresiva. ¿Se acuerdan que la Biblia dice que Él nos hizo aptos
¿Por qué nos tuvo que hacer aptos? Porque dice que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. ¿Por qué nos hizo aptos? Fuerte del Cintia. No éramos aptos. No había aptitud para vivir la vida espiritual. No había. Entonces Él nos hizo aptos por medio de la presencia del Espíritu Santo en nosotros. ¿Para qué? Para participar de la herencia de los santos en luz. Ya, ese es el versículo 14. ¿Vamos bien hasta acá? Versículo 15. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. La versión que tengo yo dice, la otra versión con la que estamos trabajando dice, pero el hombre espiritual juzga todas las cosas, pero nadie lo juzga a él. ¿Cómo dice esa versión, Vanessa? Los que son espirituales pueden evaluar todas las cosas, pero ellos mismos no pueden ser evaluados por otros. Ya. Les dije yo que el texto es controversial. Y es controversial aquí, es un poquito más controversial aquí, pero ahí es altamente controversial. Mire, vuelve a leerlo. Y miren cómo suena lo que está diciendo el texto. Los que son espirituales pueden evaluar todas las cosas, pero ellos mismos no pueden ser evaluados por otros. Suena como que los cristianos... ¿Cómo? No pueden ser criticados por nada. Por nadie. Pero ellos pueden hacerlo. Y no es lo que el texto dice. Porque el todas las cosas no se refiere a todas las cosas. Se refiere a las cosas espirituales. Si yo no sé de matemática, no tengo nada que andar opinando. ¿Qué dice? Dice todas las cosas, ¿no? Sí, po. Pero ¿por qué hace esa diferencia entonces? Porque cuando decimos todo, hablamos de todo. No, es que hay un contexto. Ya. ¿De qué cosa está hablando el texto anterior? Estamos hablando Del espiritual. De las cosas espirituales. Cernir en un contexto completo de una vida espiritual completa. Pero en el contexto espiritual, Ya. no de materias. Yo no puedo juzgar como cristiano el gobierno de un país. Porque adolezco de muchas cosas. Por ejemplo, Marco, ya, suponga por ejemplo, Marco, que yo te pido juzgar la economía del país. Primero, ¿qué es economía? ¿Qué es divisa? ¿Qué es arancel? ¿Sabes, Marco? Ya, no tenemos idea. Nuestra opinión va a ser precaria. Pero nosotros podemos evaluar lo que pasa detrás de eso. Correcto, exacto. Entonces, no son todas las cosas, pero son todas las cosas de carácter espiritual. ¿Se entiende? ¿Por qué vamos a hacer una separación? Porque eso es lo que no- Porque por no hacerla, andan pastores postulándose de alcalde, andan pastores postulándose de presidente de la República, porque no se hace esa separación. No es una separación entre espiritual y material, no es dicotomía. Esa dualidad, yo no puedo ser parte de esa dualidad. Ah, ya, por decir algo, el mundo y en este caso... Escúchame, ¿por qué Jesús separó la iglesia del Estado? ¿Por qué dijo dar a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios? ¿Por qué? ¿Es dicótomo? No, dijo yo a ustedes los voy a capacitar para esto otro, para mi reino. Mi reino no es de este mundo. Mi reino es celestial, es espiritual. Denle al César lo que cumplan con esas cosas, pero ustedes, yo los capacité para esto otro. Ese es el punto. No son todas las cosas, por eso es que es controversial el texto, hermanos.
Y no puedo entender este texto fuera del contexto, y el contexto lo da el versículo anterior. ¿De qué cosas estamos hablando? De las cosas de carácter espiritual. Avancemos, va a ir quedando más claro. No, todas las cosas que son de carácter espiritual. Lo que pasa es que yo no puedo, imagínate, Vanessa, imagínate, suponte que nos dan la posibilidad de entrar directo a la alcaldía sin voto, sin nada, y gobernar la ciudad. Yo no puedo hacerlo. Que Dios no nos llamó a eso. En mi caso, pero además no estoy preparado. Tengo algunos conocimientos, pero no van a ser suficientes. Voy a dar bote. Como presidente. Ya, pero y ahora si estuviera capacitado, Eso es otra cosa. Si no está ni porque, por ejemplo, claro, Eso es otra cosa, pero ahí estamos todos los cristianos están capacitados para eso. No, y aquí está hablando de la iglesia, hermanos. vamos a saber todas las cosas como es mi papá, pero por ejemplo, no estudiamos medicina, no sabemos. Correcto, po. De eso estamos hablando. Ahora, por ejemplo, cuando tenemos un enfermo, nosotros oramos, pero confiamos en el médico. ¿Sí o no? sí, Y oramos por el médico. ¿Pero qué le vamos a ir a decir que hizo mal la cuestión? No podemos evaluar eso, pero podemos evaluar el contexto espiritual. ¿Cómo enfrento eso? ¿Cómo enfrento que me dijeron que mi hijo está peor que ayer? ¿O cómo enfrento para que me dijeron que en realidad es un milagro y yo le doy la gloria a Dios y no me centro en honrar a los médicos? Discierno eso. ¿Cómo enfrento eso? ¿Con humildad o con orgullo? ¿Con arrogancia porque Dios me respondió? ¿O con humildad porque no soy merecedor de ese tremendo milagro? ¿Te das cuenta? Pero no estoy calificado para enfrentarme a un médico, po, si no tengo idea de medicina. No estoy calificado para enfrentarme a un político. No estoy calificado para muchas cosas, no estoy calificado. Por eso es que tenemos que estar claros con esto. Porque no es... Porque ¿qué es lo que un sector grande del mundo evangélico entiende de todas las cosas que el hombre, el cristiano, puede opinar de todo? Y opinan de todo. Y da vergüenza lo que opinan. Hermanos, da vergüenza lo que... Hay gente que opina y da vergüenza. Que haya ministros que le digan a la gente, vote por estas personas que van directamente contra Dios. Mejor quedarse callado, que la gente tome decisiones solo. Pero hacer eso, porque yo creo que puedo yo juzgar todas las cosas, puedo evaluar todas las cosas. No, todas las cosas espirituales. Las que tienen que ver, y las mencioné adelante. ¿Cuáles eran? Mencioné varias. Eso, ahí sí. Ahí sí yo le puedo decir a un hermano, hermano, tú no estás perdonando. Pero ya ahí es donde dice que no somos. Ya, tranquila, todavía no llego ahí. Sí, sí, tranquila, si no llego ahí todavía, vamos en esta otra parte. Estamos hablando de que cuando todas las cosas no son todas las cosas en general, ¿cierto? Tenemos que contextualizarlo con el versículo anterior que nos habla de todas las cosas de carácter espiritual. Y no está haciendo dicótomo Pablo en esto. No está hablando de dicotomía. Sigamos. Qué magnífico es para una persona espiritual. Escuche, ¿quién es una persona espiritual? Un hijo de Dios. Escuche, acceder directamente al trono de Dios, a la presencia de Dios, frente al rostro de Dios, como la fuente de sabiduría máxima. Esa es la capacitación que nos dieron. Usted tiene acceso a la fuente de la sabiduría. Usted no necesita ni siquiera un intermediario. ¿Se lo muestro? Santiago 1:5. El que lo lea, lo encuentre, lo lee, por favor. Exacto.
quiero saber algo, tengo que estudiar. Quiero saber algo, tengo que estudiar. Quiero saber cómo se trabaja con niños, tengo que estudiar parvulario. No se trata, por ejemplo, de condicionar, háblame y la abro y eso. Exacto. Tampoco. No, Yo lo que uno hacía era correcto. sacaba un pancito de vida Eh. y eso era como una palabra. ¿Lo encontraron en el texto? Sí, Léanlo. casi 50 minutos. 1, 2, 3, 5. 1.5, Santiago 1.5. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dado. Ya, hermanos, ¿cualquier hombre puede hacer eso? ¿Quién es Rebeca? ¿Quiénes no pueden? ¿Quiénes no pueden hacerlo? El hombre natural no puede. ¿Quién puede hacerlo? ¿Y qué es lo que puede hacer según el texto? Pedir sabiduría. Pero dice algo más el texto. Abundantemente y sin reproche que nos da eso, la sabiduría. Si usted va y pide, dice pídale a Dios. No dice habla con el diácono, habla con el predicador, habla con el obispo, habla con el de allá, habla con la monja, habla con el cura, llama a la virgen, búscate un chamán. No, pídele a Dios, porque dentro de esta capacitación que el hombre espiritual recibe, es la presencia del Espíritu Santo dentro de él que lo comunica con Dios mismo. Y una vez que habla con Dios y le pide sabiduría, ¿cómo da esa sabiduría a Dios? ¿Cómo la da? Abundante Sin reproche, y sin reproche. ya que no hay límite. No hay límite, es sin límite. Si yo le quiero, Señor, quiero aprender matemáticas, Señor, ¿puedo orar por eso? Sí, pues. Sí, sí. Pero el Señor no va a venir con una vara mágica a tocarme la cabeza para aprender a sumar 2 más 2. Yo tengo que tomar el libro de matemática y estudiar. Y tengo que ponerle atención a la profesora. Y tengo que hacer los ejercicios que me dan para la casa. Y Dios sobre esa base me va a ir dando lo que Él me quiera dar, el espíritu del que habla Daniel, el espíritu de inteligencia y de ciencia. Pero aquí estamos hablando de la sabiduría de Dios. ¿Sí? Si nosotros pedimos sabiduría, igual tendríamos que estudiar la palabra. Porque la sabiduría es eso. Porque tampoco se trata de que yo voy a orar y decir, oh, Señor, dame sabiduría, y al otro día dame sabiduría, y no voy a estar nunca recibiendo nada. Como de la ofrecida. Acabas de hacer una evaluación de las cosas del escenario espiritual en el que vives. Eso que hizo es discernir. Ese análisis que hizo Rebeca recién es discernir. Pero dentro de lo espiritual, Es la lógica espiritual de Dios. Pero si yo tengo claro esto, va a pasar lo que tú dices, Señor, dame sabiduría, dame eso. Y no voy a abrir la Biblia nunca. Nunca lo voy a ver porque si yo le pido sabiduría al Señor y probablemente voy a orar mucho por eso. Pero eso es místico. Y puede venir un profeta y ponerme las manos y decir, recibe el don de sabiduría y yo, ya lo recibí. No, por hermano. Ese análisis que acaba de hacer Rebeca, ese es el análisis, esa es la evaluación de discernir las cosas espirituales. Que la hacemos en un montón de cosas, por hermano. Ya, sigamos. Por consiguiente, el hombre que recibe sabiduría es capaz de examinar todas las cosas juiciosamente y de aportar con su liderazgo, escuche, no estamos hablando del liderazgo en la iglesia, estamos hablando del liderazgo del hombre espiritual en el mundo, y de aportar con su liderazgo en un mundo entenebrecido por el pecado. Supongamos que usted está en su familia ahí, y en su familia hay puro inconverso, puro hombre natural, y hay un problema. Y le preguntan a usted, la única persona que puede decir algo coherente es usted. Y por eso es que muchas familias respetan al cristiano que hay entre medio. Y le preguntan. Porque el resto en su ceguera se da cuenta que ese cristiano dice cosas coherentes. Da soluciones que jamás ellos hubiesen pensado. Pero ¿de dónde saca él esa sabiduría? ¿Magia que viene para acá y los desborda? No, él se afirma en textos bíblicos. Él se afirma en la palabra que Dios le ha revelado. Él se afirma en lo que él ha experimentado en su vida cristiana, cómo Dios ha ido obrando en su vida.
¿Ya? Ningún otro que el hombre espiritual puede gozar de un conocimiento de los misterios de Dios tan firme y tan sano, al punto de distinguir la verdad de la mentira. ¿Nosotros tenemos esa capacidad? Nosotros miramos lo que está pasando en el mundo y nos agarramos la cabeza porque vemos que está todo mal. Y por eso es que damos una voz disonante frente a un montón de temas. Pero ¿de dónde sacamos nosotros esa voz disonante? Es lo que Dios nos ha revelado a nosotros. Esa persona que se nos advierte, no es advierte en base al Fue sabiduría de Dios. de Dios. Sí. Bueno, Fue esta sabiduría. Sin el disfrute, como ninguna persona en el Antiguo Testamento, del Espíritu Santo morando en ellos. Que es la tremenda ventaja que tiene el cristiano. Que el cristiano es una nueva creación. Uno con Cristo, por medio de la presencia del Espíritu Santo dentro de él. Para el creyente, las Escrituras, lo que decía la Rebeca, que no podemos hacer una evaluación sin la Biblia, son lámpara a sus pies y lumbrera a su camino. Salmo 119, 105. Léanlo, a ver. Rebeca, tú léelo. Salmo 119, 105. Sandra, Salmo 36, 9. Marlin, Primera de Juan 2, 20. Marco, Primera de Juan 2, 27. Vamos a leer esos 4 textos. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Ya. ¿Qué hace entonces la palabra revelada en nosotros? Alumbra. ¿Y qué es lo que alumbra? Mi camino. ¿Y ese mi camino a qué se refiere? Nuestra vida. Nuestra vida. Si no tuviésemos la palabra revelada, daríamos puros tumbos, hermano. Daríamos puros tumbos. Nosotros en muchas cosas nos frenamos o nos movilizamos de acuerdo a aquello que el Señor ha revelado en nuestro corazón. El otro texto que dije fue Salmo 36, 9. Porque contigo está el manantial de la vida, y en tu luz veremos la luz. A ver, ¿cómo eso? La última parte. En tu luz veremos luz. En tu luz, Veremos la luz. y esa luz, ¿qué es? El Evangelio. ¿Qué se ve en el Evangelio? El Evangelio. ¿Y el Evangelio quién es? ¿Qué se ve en Cristo? A Cristo. O sea, es esa misma luz actuando en nosotros la que nos permite vivir como Cristo quiere. O sea, es Cristo viviendo en nosotros. Ese discernimiento, hermano, del que estamos hablando, es Cristo viviendo en nosotros. Es Cristo viviendo en nosotros, viviendo su vida en nosotros. El otro texto, Primera de Juan 2:20. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Otra vez, otro texto mal interpretado. Vosotros, ¿quiénes son vosotros? Los hijos de Dios, la iglesia, o sea, los que ya no son hombres naturales, sino que ahora somos espirituales. Ya, ¿qué tenemos? La unción del Santo. Esa expresión, la unción, es una referencia al Espíritu Santo de Dios. ¿Qué es lo que tenemos dentro de nosotros? Y como tenemos el Espíritu Santo, ¿qué es lo que conocemos? El Espíritu Santo. Ya, pero ahí dice algo el texto. ¿Qué conocemos? Léalo, por hermana Marlene. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. ¿Qué conocemos? Todas las las cosas. ¿Sí? Ah. Pero hermanos, aquí quiero detenerme. No conocemos la plenitud de todas las cosas espirituales.
Porque la plenitud de todas las cosas espirituales las conoce el Señor por su omnisciencia. Nosotros conocemos todas las cosas espirituales que el Señor ha permitido que conozcamos. Y después de un tiempo vamos a conocer más cosas espirituales. ¿Por qué? Porque la revelación es progresiva, paulatina y va siempre en creciendo. ¿Se acuerdan cuando la Biblia dice, dejen acordarme del texto, la noche y las tinieblas van pasando y la aurora ya viene? ¿Han escuchado ese texto? Las noches y las tinieblas van pasando y la aurora ya viene. ¿La aurora qué es lo que es? Sí. El amanecer. ¿Y cuál es la diferencia entre amanecer y anochecer? O oscuridad y amanecer. La luz. Miren, las tinieblas y la... ¿Qué lo era? No, la otra. Ay. No se está hablando de la noche. La noche y las tinieblas van pasando. Miren. La noche y las tinieblas van pasando y la aurora ya viene. Miren, ¿qué es lo que está pasando aquí? El proceso de la oscuridad a la luz. Ya, ¿y quién está ganando? La luz. ¿Y qué es lo que es progresivo? La luz. ¿De qué está hablando el texto? ¿De qué? De la revelación. ¿De eso está hablando? Ese texto habla de la revelación, que es progresiva. Entonces, hoy día hay zonas de oscuridad en nosotros. Estamos en la luz. Pero en cuanto a conocimiento de Dios, ¿hay zonas de oscuridad? Sí, pues hermano. Pero en un tiempo más no va a haber menos oscuridad. Pero usted va a morir con cosas sin saberlas. ¿Por qué? Porque Deuteronomio 29 dice que las cosas secretas le pertenecen a Dios. Hay cosas que Dios no va a hablar nunca. ¿Por qué? Porque son secretos de Él. Más las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos. Ese texto está hablando de que no tenemos acceso a la plenitud de todas las cosas de Dios, porque no tenemos acceso a la omnisciencia de Dios, porque ese atributo de la omnisciencia Él no lo comparte con nosotros. Nosotros no somos omniscientes, pero tenemos acceso al conocimiento de Dios de manera paulatina y gradual. Y Pablo dijo, no pretendo haberlo alcanzado ya. ¿Qué? Toda la revelación, todo el conocimiento de Cristo. Pero una cosa hago, olvidándome lo que queda atrás y extendiéndome lo que está delante. Mírenme, olvidándome lo que queda atrás y extendiéndome lo que está delante. ¿Qué es eso? O sea, revelación. La noche y la luz. Olvidándome lo que queda atrás y extendiéndome lo que está delante, prosigo a ver si logro hacer aquello por lo cual fui asido por Cristo al premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero no vamos a tener todo el conocimiento de Dios. Ahora. ¿Se está entendiendo? Entonces, todas las cosas es todas las cosas que el Señor nos quiera mostrar. Pero no es la plenitud de todas las cosas. Por eso que tenemos que ser cuidadosos con eso. No, tenemos revelación de todas las cosas. No, tenemos revelación de lo que el Señor nos quiere revelar. Como un momento que se nos dijo, que nos está diciendo que sabemos todos. No tenemos respuesta para todos. No tenemos respuesta para todo, pero tenemos respuestas, y ese es el problema. Que los espirituales tienen respuesta para las cosas que no hay respuesta. Oiga, se quiebran la cabeza sabiendo si hay vida después de la muerte. ¿Hay vida después de la muerte? Sí. ¿Qué edad tienes tú? Y con 17 años sabes eso. ¿Hay vida después de la muerte? Sí. ¿Hay vida después de la muerte? Sí. ¿Hay vida después? Jimena. Chuta, hermano. ¿Cómo puede ser que 4, 5, 6, 7, 8, 9 personas tan convictas de algo, donde se están rompiendo la cabeza los filósofos, los científicos, donde han pasado siglos tratando de averiguar eso, y usted lo sabe a ciencia cierta y por gracia?
Y estamos seguros de eso. Nos fue revelado. No tenemos duda de aquello, porque si tenemos duda estamos puro tonteando en el cristianismo. Porque nuestra esperanza es esa, que vamos a resucitar como Cristo resucitó. Ahí les puse un ejemplo, ¿se dan cuenta? Pero el mundo se está partiendo la cabeza, porque se siguen haciendo y escribiendo libros, y se escriben libros, y se escriben libros, y todavía las sectas, una cantidad de sectas que nacen es por esta idea de trascender. Todos quieren trascender y se originan la secta. Marco. Y lo podemos hacer. Sí, 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 y somos los que tenemos que hacerlo. Nosotros somos los que tenemos que hacer eso. Decir eso está mal. Ese no es el camino. Este es el camino. Cristo, la cruz. Esa es la voz profética que la iglesia tiene que dar. Pero la voz profética nace desde la sabiduría de Dios que le ha sido revelada a la iglesia. ¿Ya? Leímos el texto. Pero leímos el 1 Juan 2:20. Ya, entonces escuche. Después, ¿lo leyó Marco ya? No, el 2:27. No, pero el 2:20 lo leyeron. Ya, entonces escuchen. El que es espiritual ha sido ungido con el Espíritu de Dios, por lo cual conoce la verdad de Dios. Pero otra vez, escuche, hay mucha gente que profesa a Cristo que dice, no, a mí no me enseña nadie, porque yo tengo la unción del Santo. A mí nadie me va a enseñar. ¿Qué se creen? Yo no aprendo de ningún hombre, porque mi Biblia dice que el Espíritu Santo me revela todas las cosas. Y ahí entonces nosotros hay que discernir ahí. ¿Se dan cuenta? Y para discernir necesito conocer los escritos bíblicos. Los escritos bíblicos me van a decir que el Señor, que el Espíritu Santo nos revela todas las cosas en una metodología divina que Dios estableció. Y la metodología divina está en Efesios 4:11. Y él mismo constituyó a unos primero apóstoles, a otros evangelistas, a otros profetas y a otros pastores y maestros para la edificación de los santos, a fin de que ellos cumplan la obra del ministerio. ¿Cómo es que Dios va a comunicar todas las cosas? ¿Cómo es que Dios va a revelar todas las cosas? A través de hombres que Dios levanta, con dones que Dios da para provecho de la iglesia. Sobre esa base trabaja el Espíritu Santo. Entonces el que viene y dice, no, a mí el Espíritu de Dios me habla, me guía y yo no aprendo de nadie porque no recibo enseñanza de hombre. Porque Pablo dijo, yo no recibí de hombre alguno. Y entonces, ¿por qué el mismo Pablo le dice a Timoteo, las escrituras que te enseñó tu abuela Loida y tu madre Eunice te están siendo reveladas ahora? ¿Para qué le dice eso si aquí la Loida y la Eunice no tienen nada que ver? ¿Me están entendiendo? Es como, si eso fuese así, ¿por qué Dios le dice a los padres que instruyan a los niños? ¿Cómo la unción del Santo nos va a guiar a toda verdad? Mediante una metodología que Dios estableció, la iglesia local, donde somos enseñados, formados, nos exponemos a la predicación del Evangelio, nos exponemos a la enseñanza del Evangelio, nos exponemos a las exhortaciones de los hermanos. Así funciona la unción del Santo. Podrían ser las dos cosas. Obviamente una y las dos protejándose. ¿Cuáles dos cosas? Por ejemplo, ya que Dios, a través del Espíritu Santo que habita en uno, ¿cierto?, le revele algo, y obviamente uno se lo va a cotejar con la Escritura, con el Evangelio. Y si alguien te está predicando algo, también tú tienes que cotejar con el Evangelio. Si es que no son dos cosas. Si esa es la realidad, cómo funciona la unción. Entonces, cuando yo me refiero a las dos cosas, es que también voy a escuchar la voz del Espíritu Santo que está dentro de mí en algunas cosas, pero las tengo que cotejar con el Espíritu. Siempre, el punto es este, hermano. Este es el punto, escuche. Dice, enseñará, entonces a eso voy yo. Respecto de la unción que está en ti, te enseñará, porque este versículo, hermano, que voy a leer, dice eso. Sí, pero ¿cómo me va a enseñar?
Ya, pero es que obviamente voy a tener que ir a la escritura Sí, po. y obviamente voy a tener que escuchar al predicador. Claro, es que es el elemento porque es diferente a la inspiración que recibieron los profetas del Antiguo Testamento. El Espíritu inspiró, el profeta oyó y escribió. Y en cierta medida a Pablo le pasó lo mismo. No, él recibió revelación. Claro. Pero también fue, obvio, que se escribió también fue revelación por inspiración. Ah, claro, porque era escritor bíblico. Sí, po. Pero su vida cristiana la vivió en revelación, no por inspiración. Por eso que hicimos esa aclaración la vez anterior. Entonces, ¿por qué es importante, hermanos? Porque hay un texto de Pablo donde él dice, pensad una misma cosa, sentid una misma cosa, tengan una misma regla. Y si otra cosa sentís, esto lo revelará el Señor. Pablo dice eso porque está diciendo, puede ser que de repente se arranquen con los tarros. Y si se llegan a arrancar con los tarros sintiendo otra cosa, esto lo revelará el Señor. ¿Cómo lo revelará el Señor? ¿Cómo se ajusta al que puede estar sintiendo otra cosa? ¿Cómo lo traigo al equilibrio? Por la palabra. Sí, porque también entendiendo como la revelación es progresiva, pudiera aparecer alguien de repente con algo más. Claro, No lo tenemos claro, claro. claro que sí. Por eso que la revelación no es exclusiva de ningún hombre. Sí, corresponde a esto. Claro, Y ahí Dios ha abrido claro que sí. la revelación. Pero dice que Claro que sí. te van juntas saliendo de la noche al día. Salen unos primero, otros Sí, también. hacia atrás, ¿cierto? Salen todos. Por eso es que la revelación no es patrimonio de ningún hombre. La revelación es del Señor. El Señor nos ha mostrado cosas, sí. ¿Puede mañana Dios levantar a otro hombre mostrando más cosas? Claro que sí. Porque es su revelación. Es su sabiduría. Es su conocimiento. Lo que sí no sería normal que Dios mostrara a otro hombre negando. Lo contrario, eso no. Eso sería otra cosa sentís. Y si otra cosa sentís, ya lo revelará el Señor. ¿Cómo lo revela el Señor? Trayéndolo al punto del medio, a la cruz, al equilibrio. ¿Pero quién hace eso? ¿Pero cómo lo hace? A través de los profetas. A través de los que están encargados de eso, pues, hermano. Imagínense que un día hay un hermano predicando una cuestión que no es nada que ver. Y sigue con eso. Hay que llamarlo, hay que decirle, hermano, que estaba enseñando eso. La Biblia dice esto otro. ¿Ya? ¿Vamos bien? Se me fue una idea que les iba a decir, hermano. Se me fue, la tenía aquí y se me fue recién. Hermano, espero que allá en su casa se esté entendiendo lo que estamos conversando. Ahora veamos primero de Juan 2:27. Pero dice, es lo que venía diciendo. Ya. Pero la unción que vosotros recibiste de él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. ¿Ve? Así como la unción misma os enseñará todas las cosas y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permanecer en él. Ya. Ese texto no lo puedo dogmatizar. Ah, no. Yo tengo la unción me enseña todas las cosas y a mí nadie me tiene que enseñar. Ese texto tenemos que entenderlo en el contexto de la metodología divina, como él transmite la revelación. En ese contexto tenemos que entenderlo. Todos tenemos la unción del Santo, porque la unción es el Espíritu Santo. Pero no todos se les dio la capacidad de poder enseñar ciertas cosas. Y de los que enseñamos, no todos podemos enseñar todo tampoco. Enseñamos lo que Dios permite que se pueda enseñar. Sobre esa base, la unción del Santo actúa. ¿Ya? Pablo afirma que el hombre espiritual juzga todas las cosas. Esto implica que ha recibido el Espíritu Santo como su guía y que usa la Escritura
como brújula para el viaje de su vida. ¿Se entiende? ¿Quién lo guía al cristiano? ¿Y cuál es la forma concreta en cómo lo guía? La revelación de la Escritura. No lo guía. Hermano, los navegantes de antaño se subían a su barco, ¿cierto? Barco a vela. ¿Quién los guiaba? ¿Al barco a vela? No, el viento lo guía. Pero si el viento va para el norte y ellos su viaje lo hicieron por el sur, ¿y cómo saben para qué lado queda el norte? Con un instrumento que se llamaba brújula. Entonces ellos movían el timón para el lado de la brújula. Pero ¿quién los iba guiando? ¿Quién los llevaba? El viento. Ya, el Espíritu de Dios, que es el viento que sopla de Dios, nos guía. Pero nos guía sobre la base de una brújula, la Escritura revelada en nuestra vida. Otro ejemplo, hermanos. ¿Qué pasa si abrimos la represa de Ralco ahora? Completa, así. ¿Qué pasa? Todo para acá, ¿cierto? Los pueblos van a quedar debajo del agua, ¿cierto? Ya, pero ¿qué pasa si supongamos que quisiesen vaciar la represa? Pero antes de vaciarla ellos hacen un surco de muchos kilómetros, ancho, profundo, y ellos encausan, le dan un cauce a eso, pasando por el lado de los pueblos, pero encauzándolo. ¿Qué pasa cuando la represa se abra? Ya, hermanos, el agua de la represa es el Espíritu Santo. Sin el surco de la Biblia, un mover espiritual, trae problemas. El surco lo hace la Escritura. El surco nos dice, hasta aquí nomás. Eso otro ya no corresponde. Esto está bien, pero esto otro de acá no. ¿Ya? Un mover espiritual, un movimiento que Dios esté haciendo, cualquier movimiento que Dios esté haciendo, sanando a alguien, liberando a alguien. Por ejemplo, una liberación de demonios, donde está Dios queriendo manifestarse. Pero como no conocemos la Escritura, le agarramos la cabeza, le tomamos las manos al endemoniado, lo tiramos al suelo, le ponemos las rodillas arriba del pecho y vamos a la Escritura, y la Escritura nos dice que no tenemos que imponer las manos con ligereza, y que Jesús por el dedo de Dios echaba fuera demonios, y que tampoco es llegar y echar demonios. Y cambia todo, po. ¿Dios hace lo que va a hacer? Sí, pero cambia todo. ¿Cómo lo hace? Ordena todo. Hubo ahora, hace poco, un movimiento en Estados Unidos, un mover espiritual grande. Se ha hablado de un avivamiento. No sé si lo vieron. Fue el año pasado. Partieron en una universidad. Y día y noche no pararon de cantar. Pasaron más de un mes, parece. Y todo expectante porque no pararon, nunca. Fueron cambiando nomás. Llegaron músicos de todas partes, de todo el mundo. Y no paraban, adoraban. Se cambió la gente. Hubo gente que estuvo días enteros ahí. Bueno, y los hombres de Dios decían, está bien, pero esperemos. Esto tiene que tener un propósito. Si no, esta cosa va a decantar. 1 mes, 2 meses le damos, dijo uno. Pero no está mal adorar al Señor, decían, adoremos al Señor. Pero no lo llamemos porque hablaban del último y grande. Al mes y medio la cosa. Sí. Fue un tiempo de adoración al Señor, en otras palabras. No fue lo que se estaba diciendo. Se empezó a viajar, la gente empezó a viajar para allá porque se decía que había una presencia del Señor. No, fue un tiempo de adoración al Señor donde quizás hasta gente se convirtió probablemente. Pero duró 1 mes y medio. La expresión todas las cosas apunta, escuche, al amplio espectro de la existencia humana, pero en temas espirituales. Esto no quiere decir que el hombre espiritual sea experto en cada área de la vida. ¿Se entiende?
No somos expertos en... Porque ¿cuántas áreas tiene la vida? Ya, y en algunas, hermanos, damos pena, po, ¿cierto? Y otras las desconocemos totalmente. Y en otras tenemos cierta calificación, cierta experticia, cierta experiencia. Pero no estamos hablando de eso, estamos hablando del amplio espectro de la existencia humana en temas espirituales. Esto no quiere decir que el hombre espiritual sea experto en cada área de la vida. Lo que se quiere decir es que el hombre espiritual es capaz de evaluar espiritualmente todo en relación con la comunidad en la que Dios le ha colocado en términos espirituales. ¿Vamos bien hasta aquí? Ya, pero la parte final del texto es compleja porque dice, pero nadie lo juzga a él. Es una declaración atrevida, si la entendemos así sola. El texto no está diciendo que nosotros no somos sujetos de evaluación. No está diciendo eso. No está diciendo que al cristiano nunca se le juzga. Podemos ver 1 Corintios 14, 29. ¿Lo tienen? Léanlo. Asimismo los profetas, dice, asimismo los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. ¿Ve? Si fuese lo que el texto está diciendo, que nadie nos puede juzgar, el texto nos diría que cuando haya una manifestación profética y estén algunos profetizando, ¿qué tiene que hacer el resto? Juzgar lo que se está diciendo. Claro, ¿a la luz de qué? Del Evangelio, de la Escritura. O sea, el texto no está diciendo que usted y yo no somos sujetos de juicio. El texto está diciendo otra cosa. Escuche. El hombre espiritual no está sometido a juicios del hombre natural. El hombre natural no puede juzgar al espiritual. Por una sencilla razón. ¿Cuál es? El natural no está capacitado para... Correcto. No está capacitado para juzgar, porque para que pueda juzgar tiene que estar el Espíritu de Dios morando en él. ¿Cierto? ¿Lo anotaron o no? Claro, pero se van a equivocar. Pero si llegamos, por ejemplo, Un tribunal de... Sí, pero se van a equivocar. Se van a equivocar. Porque no está... Por eso es que la justicia humana, por lo general, se equivoca. Por eso no estoy diciendo que si hay que ir a un juicio, hay que hacerlo, hay que ir. No estoy diciendo que no hay que respetar las leyes, sino que esas leyes están distorsionadas. Hoy día se están juzgando cosas, hermano, que van contra el Señor, po. por ejemplo, las personas sí nos critican, nos juzgan, nos evalúan y no son espirituales. No lo pueden hacer. Lo hacen igual. Sí, lo hacen. El punto es que nosotros tenemos que estar tranquilos con eso. Porque no están capacitados para hacerlo. No pueden entrar en un área que la tienen vedada. No ven, tan ciegos. ¿Qué criterio tienen para decir lo que dicen? No pueden. Por eso, hermanos, es que nosotros tenemos que cuidar la iglesia. Por eso, por un ejemplo, por eso es que cosas de iglesia no las pueden saber nuestros familiares no cristianos.
Porque ¿qué mirada van a tener de ellos? No entiendo nada, pues. Y van a hablar bien de la iglesia. Por eso desde usted tenemos que proteger a nuestros hermanos, no exponerlos. Mire, estoy haciendo una evaluación del mundo espiritual. En el trabajo, no exponer. Porque el hombre natural no está capacitado para esto. Anote esto, por favor. El hombre espiritual no puede ser juzgado espiritualmente por quienes no tienen el Espíritu de Dios. Te puede el juez de letra, puede hacer un mini juicio ahí por el choque que tuviste, pero no puede juzgar la intención de tu corazón, no puede hacer un juicio espiritual de ti, porque no tiene el Espíritu de Dios. ¿Ya? ¿Está quedando claro? ¿En qué no podemos ser juzgados? ¿Y por qué no podemos ser juzgados? De eso está hablando el texto. Sí podemos ser juzgados por los hermanos, pero aquí... exacto, por hermano, porque el criterio que se usa para juzgar a los hermanos, si no es bíblico, va a dañar. Anoten esto, por favor, anoten lo textual. El creyente espiritual no está exento de sujetarse, escuchen, al juicio y disciplina del liderazgo de la iglesia, no de la iglesia, del liderazgo de la iglesia. Cuando hay una situación pasando con un hermano, con una hermana, esa situación hay que juzgarla. ¿Quién la van a juzgar? ¿Los naturales o los espirituales? Hermanos, cuando hay una situación pasando con un hermano o con una hermana, esa situación hay que juzgarla. ¿Quién tiene que juzgarla? ¿Los hombres naturales o los espirituales? Los espirituales. Ya. Y escuchen, no puede juzgarla todos los espirituales, porque Dios estableció un orden. Porque, hermanos, supongamos que hoy día se convierte un hermano. Hoy día se convierte alguien. ¿Ese que se convierte es natural o espiritual? Ahora que está convertido. Espiritual. Está recién convertido. Él tiene elementos de juicio espiritual para juzgar a un hermano espiritualmente hoy día. Yo creo que sí, pero ¿Qué tendría? es que lo que pasa es que es espiritual, pues entonces tiene el espíritu de Dios. Pero acuérdate que ese es lo que lo guía. Sí. ¿Qué necesita? Además de la guía. Necesita estar expuesto. Necesita la brújula. Sí. ¿La tiene? Sí, la tiene. ¿Se convirtió recién? Es que yo creo que sí la tiene porque todo después el Señor nos va ordenando. Pero la brújula es el conocimiento revelado de la Escritura. Está recién convertido. Recién entrando en No sabe lo que es justificación, no sabe lo que es redención, no sabe lo que es consolación, no sabe que Dios es tres personas, no sabe de la Trinidad, no sabe lo que es la iglesia, no sabe que hay una iglesia universal, una iglesia local. Es un ser espiritual. Mi pregunta es, ¿tiene los otros elementos concretos para pasarle a él un juicio? No. No puede. Porque no tiene de qué agarrarse. No, porque hasta en la vida natural, cuando una persona es nueva, aunque salga profesionalmente, Exacto. tiene la experiencia adecuada. Inducen, le enseñan el trabajo, lo ponen con alguien que le enseñe. Es apto para esto todavía. Correcto. Todavía. Entonces, lean Hebreos, por favor, capítulo 13, verso 17. 13, 17.
¿no? ¿Sí? Obedecer a vuestros dirigentes y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Ya. Ahí está. Esa es la forma en que se hace juicio. Es un juicio que sana, que restaura. Correcto. No la iglesia. Porque la iglesia está constituida de seres espirituales, pero no todos tienen una revelación abundante, una vida inclusive probada en el Señor. Lleva más, claro, hay hartos elementos que son diferentes. Por eso es que Dios estableció eso. Hagamos un parandón, un ejemplo. En una familia donde hay varios hijos, siempre hay un hijo mayor. Cuando hay varios, 4, 5, 6. Y en algunas casas donde el papá murió, donde murió la mamá, el hermano mayor, la hermana mayor toma la batuta, porque la necesidad lo amerita, ¿cierto? Y trata, pero no puede. ¿Sabe por qué? Porque adolece de algo que no ha experimentado todavía ese hermano mayor con sus hermanos, y que no lo va a experimentar nunca con sus hermanos, que es la paternidad. Cuando tenga sus hijos, se va a dar cuenta que a sus hermanos no los guió de la misma forma que a sus hijos. ¿Me están entendiendo? Una hermana menor no obedece a la hermana mayor o al hermano mayor como a los papás. Exacto. Hay un elemento ahí. Hay un elemento de autoridad. Y eso, hermano, es lo que se está dando acá. Entonces, escuchen, voy cerrando ya. El creyente no puede ser juzgado por los incrédulos, pero porque son incompetentes para juzgar espiritualmente a un creyente. Por eso hay un texto que dice que cuando hay un problema entre dos hermanos, dice Pablo, les llama la atención, y les dice, ¿cómo no va a haber entre ustedes un solo sabio que haga juicio ahí? ¿Por qué van a juicio con hombres del mundo? Y dice que están todos muertos. Porque como no se pudieron arreglar aquí, ya se demandaron. Bien. Demanda para allá, demanda para acá, y le pasaron el problema. ¿A quién? ¿A quién es? Al hombre natural. Y Pablo le reclama a esta iglesia y les dice, ¿cómo no va a haber uno sabio entre ustedes que tome esta situación? Porque había un problema entre dos hermanos, que tome esta situación en arreglo. ¿Se está entendiendo, hermanos? Sí, también nos dice a nosotros, porque no podemos con respecto al juicio, porque como tiene que estar el presbiterio, nosotros tenemos que tomar un paso al lado. Claro. Aunque vaya una mayoría independiente de eso, hay que tomar un paso, o sea, hay que darse un paso a un lado viendo esto. Exacto. Porque no hay forma de verlo. Porque además, ni por muy hijo del Señor que sea, pero yo no tengo la autoridad. porque además ni el presbiterio puede entrar en un área que es juzgar la motivación del corazón. Nadie puede entrar. Porque yo se lo voy a mostrar con un texto. Porque al final el texto dice, porque el que juzga, dice, es el Señor. En última instancia, el que hace el juicio es el Señor, que es el único que puede hacer juicio de nuestro corazón. ¿Se entiende? Una persona madura, cuando esté ejerciendo un juicio, va a dejar un espacio abierto para la misericordia, para la gracia. El otro va a decir, no, merece el infierno. Infierno.
No, el otro es no. La revelación de Cristo, la palabra de Cristo, el Evangelio revelado, el espíritu de consolación, el espíritu de misericordia, me dicen que hay que dejar un espacio, porque nosotros no sabemos cuándo el hermano se arrepintió, si se arrepintió o no se arrepintió. Es algo que está vedado para el ser humano. ¿Se acuerdan cuando Pedro le decía a Jesús, cuando Jesús lo mandó donde Cornelio? Y Pedro le dijo que no iba a ir porque Cornelio era inmundo. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesucristo? Lo que yo he limpiado. Pero Cornelio no se había convertido. Pero se iba a convertir. Jesús lo sabía. Y los fariseos de Pedro estaban obstaculizando la obra del Señor en Cornelio. Y hermanos, nuestro fariseísmo y nuestro legalismo pueden dañar a los hermanos. Es duro esto. Por la apariencia, por una condición. Cuando la Biblia dice juzgar con justo juicio, por eso esto nos va a entrar a otro tema para más adelante, se está refiriendo a este juicio con la guianza del Espíritu y la revelación de la palabra. Con misericordia y verdad se corrige el pecado. Lo dice el Señor. Con misericordia y verdad. Así se corrige el pecado. Lo dice el Señor. Es más, miren lo que dice el Señor. Que cuando vosotros que sois espirituales, ¿por qué dice eso? Porque tenemos el Espíritu de Cristo. Si eso se sorprende alguno en una falta, vosotros que sois espirituales, ¿qué dice? Restauradle. Considerándote a ti mismo. Porque tú puedes caer en el mismo pecado. Hermanos, son tantos los elementos. Es tan complejo esto. Son tantos los elementos que hay que considerar. El creyente es juzgado en base a la palabra de Dios. Si se trata del destino eterno de un hombre, solo la Escritura es la que finalmente juzga al hombre espiritual. Cuando se trata del destino eterno del hombre, solo la Escritura juzga al hombre espiritual y no las ordenanzas, ni las reglas inventadas por los hombres, ni los prejuicios, ni los planteamientos humanistas, ni sofistas, ni los argumentos de los fariseos. Lo único que puede juzgar al hombre espiritual, a la mujer espiritual, es la palabra de Dios. A eso se refiere el versículo 15. No que podemos juzgar a todos y todo y que nadie nos puede juzgar a nosotros. No está diciendo eso el texto. ¿Se entendió eso? Está diciendo que juzgamos todas las cosas de carácter espiritual, pero eso va a ir en medida que vayamos recibiendo revelación del Señor, entendimiento del Señor. Eso va a ser paulatino, va a ser gradual. Un ejemplo, y voy terminando. En el comienzo de su ministerio, Pablo conoce a un hermano, Juan Marcos, el que escribió el libro de Marcos. Juan Marcos parece que no calzó con la personalidad de Pablo. Los documentos extrabíblicos dicen que Juan Marcos venía de buena familia. No había tenido la crianza de Pablo ni la preparación militar de Pablo. Era como medio regalón. ¿Ya? Pablo se crió con harina tostada, Juan Marcos con cornflakes con leche. ¿Ya? Esa era más o menos la diferencia. Entonces, por el camino a Pablo, Juan Marcos no le gustó. Y había un hombre, escuchen, miren lo que voy a decir, con más revelación que Pablo. Más maduro que Pablo. Y maestro de Pablo. La diferencia es que Pablo fue llamado el apóstol a los gentiles, tenía un llamamiento especial. Pero en ese momento había un hombre que estaba por sobre Pablo. Se llamaba Bernabé. Era un cristiano viejo, maduro, sabio. Y él le dice a Pablo, tranquilo,
¿Qué te pasa con Juan Marcos? No, que tenemos que predicar el evangelio, tenemos que ir y que la gente sea alcanzada y el Señor viene pronto y hay que predicar. Y este compadre salió flojo, no me sirve a mí. Ya, tranquilo, pásamelo. No, si no sirve. Pásame a mí a Juan Marco. Juan Marco, ven, quédate conmigo. Yo te voy a pasar a uno que es como tú. Vaya a andar bien con eso. Sila, acompáñalo. Y Sila fue el compañero de milicia durante 3 viajes misioneros. O 2 viajes misioneros. Listo. No se sabe más. Pasan 20 años. Pablo en 20 años habrá recibido revelación. ¿Habrá crecido? ¿Habrá madurado? ¿Se habrá arrepentido? ¿El Señor le habrá dicho, aquí te equivocaste, compadre? Porque acuérdate, Pablo, que tú eres medio orgulloso. ¿Te acuerdas cuando dijiste que tú trabajabas más que todos los apóstoles juntos? Y te tuve que decir que no eras tú, sino que la gracia de Dios contigo. Sí. ¿Y te acuerdas que te tuve que dejar un azote, Pablito, para que las grandezas que viste no te enaltecieran? ¿Te acuerdas de eso, Pablito? Sí, sí, me acuerdo, señor. Ya. ¿Te acuerdas de Juan Marco, Pablo? Sí, me acuerdo, señor. ¿Qué piensas ahora de Juan Marco? Y Pablo, estando preso en Juan Marco, le escribe a un hermano, no me acuerdo si es Gallo o es Lucas, pero le escribe a un hermano y le dice, díganle a Juan Marco que me venga a ver, que me traiga el capote porque hace frío, que me traiga los manuscritos. O sea, Juan Marco era el que guardaba los textos, no era cualquiera. Y dile que me venga a ver en invierno, porque me es útil en el ministerio. Hermanos, nosotros podemos hacer juicios cerrados. Por eso es que nuestra revelación, perdón, la revelación que tenemos siempre va a ser progresiva y va a ir creciendo. Siempre va a ser más y más y más. Amén. Hasta aquí llegamos hoy día, me faltó un versículo, pero